Bueno, otro miércoles para pensar, estamos esperando, seguramente en algún momento llegará Carmen, pero ha tenido una reunión, así que largo yo con el programa. ¿Cómo está nuestra fe por estos días? ¿Cómo está nuestra idea de que sí se puede cambiar algo en la Argentina y sobre todo en Córdoba? Bueno, en mi caso estoy a tope de gama, digamos, como les conté, estuve viendo alguna miniserie sobre los elegidos y realmente a veces viendo cómo a veces la serie, como les conté la otra vez, era sobre Jesús y los discípulos, y cuando Jesús, por ejemplo, en el último de los capítulos que vi, le pide a Pedro que camine sobre las aguas. Pedro camina unos pasos, pero después, claro, empieza a tener su miedo y se ahoga y dice: hombre de poca fe, si tuvieras un poquito de fe, las cosas irían mucho mejor. Yo creo que estamos todos convocados a tener un poco más de fe de que las cosas son posibles. Por supuesto, la fe en estos días se mezcla con enojo, con indignación, por lo de inseguridad, por las cosas que aumentan. O sea, es un sentimiento que mezcla barro y agua, pero vale la pena que de ahí salga algo bueno. Hoy vamos a tratar uno de los aspectos centrales del futuro de Córdoba. Habíamos puesto el otro día a un pensador aquí bien moderno para hablar, para enmarcar lo que va a ser nuestra charla del futuro de Córdoba. No sé si el director nos la va a poner, si no, no hay problema. Pero dentro de los temas del futuro de Córdoba, un tema central es la energía en Córdoba. La energía que en Córdoba está monopolizada por EPEC. Allí lo tenemos. El futuro de Córdoba y EPEC tienen mucho que ver, porque mientras tengamos esta empresa que nos cuesta caro, que no sabemos bien ni quién entra, ni cuánto hay, ni qué pasa ahí adentro, mientras sea como un agujero negro de EPEC, y bueno, va a ser también negro nuestro futuro. Por eso, si les parece, voy a hacer una columna interesante rescatando datos que seguramente nos van a generar indignación, pero también nos tienen que hacer pensar. Pero antes de largar, escuchemos qué está pensando la gente en la calle, los comerciantes, sobre este EPEC que nos aumenta y que además en la factura nos mete sotoboche una serie de cosas que estamos pagando a veces sin darnos cuenta. A ver. El porcentaje de aumento fue desde el 130, 120, 130% hasta un 300, 350% de aumento. En la factura de luz, que ya había tenido un aumento en febrero. Claro, sí, en realidad el aumento que hubo en febrero fue con respecto al VAT, el valor de agregado de distribución que realiza la energía EPEC, que fue más o menos cerca de un 30%, y ahora han partido de un 90 a un 120, y ahí fueron sumando el incremento anterior con este incremento. Para ponerlo en términos concretos y en números, ¿facturas de cuánto están llegando a los comercios? Bueno, depende también del comercio, ¿no? Pero justamente hoy me reuní con un comerciante que tiene salas de cines y estaba totalmente preocupado y te diría desesperado porque en ese ámbito donde tiene mucha energía eléctrica tenía ya una factura considerable por un monto, te diría, no sé, 3 millones, y le ha llegado una factura por 8 millones. Tenés que vender o tenés que llenar las salas para poder pagar esa factura, ¿no? Si hay un aumento desmedido por quite de subsidios de la generación, si eso llega de nación, ¿en qué están pensando plantearle tanto a la provincia como a la municipalidad? Bueno, mira, una de las alternativas que habíamos estado pensando y pensábamos proponerla a la municipalidad es ver como la factura eléctrica está compuesta por 3 ítems. Una es la energía que se compra por mayor a camisa. 2 es el VAT, que es la distribución que hace EPEC con respecto a la energía. Y 3, tenemos tasas municipales, el FODEP y porcentajes al ERCEP. Y era decirles, a ver, una alternativa, ¿no? Si había alguna posibilidad de hacer un descuento con respecto a esos importes, en principio por 60, 90, 120 días hasta tanto la situación se normalice. Muy bien. EPEC nos está matando, digamos, ya lo sabemos, es una de las energías más caras del país. Por eso, si les parece, aterricemos un minuto y hablemos de esta que es la principal empresa del Estado y a ver qué números nos arroja. Se van a sorprender. Primera placa donde mostramos de qué estamos hablando. Hay una magnitud impresionante. El presupuesto de EPEC es de 677.000 millones de pesos, por lo cual claramente cuando uno pone a veces la lupa en cuestiones chiquitas y por detrás le pasa un elefante como este, aquí está la madre de todas las batallas, digamos, cómo se administra una empresa como EPEC. Fíjense en la placa siguiente, que estamos hablando de una empresa que por el presupuesto de la provincia de Córdoba reconoce que tiene unos 3.686
empleados, más otros contratados que tendrá, más otros asesores, seguramente debe llegar a unos 5.000 empleados. Pero tomemos esta base como cierta, 3.686 empleados. Fíjense que comparamos con Edenor, que es la placa siguiente. Edenor es muy parecido a EPEC, pero en Ciudad de Buenos Aires. Y si ven allí abajo, Edenor tiene 4.600 empleados, pero ¿cuál es el tema? Aquí en Córdoba, EPEC atiende a 1 millón de clientes y Edenor en Buenos Aires atiende a 3,3 millones de clientes. O sea, con 4.600 empleados se atienden el triple que en Córdoba, que tenemos estos 3.600 empleados y sin embargo atendemos 1 millón de clientes. En la placa siguiente, entonces ya tenemos como muchos empleados. Para colmo, ¿qué nos pasa? La tarifa de EPEC es la más cara, como dicen, y acá lo tenemos registrado con un estudio que hace la UIC todos los meses, la Unión Industrial de Córdoba. Rápidamente, no nos quedemos con los datos porque si no se van a aburrir, pero la primera columna somos nosotros, es EPEC, comparado con Santa Fe, con Edenor y con Edisur, y claramente, fíjense que cuando sumamos todas las cargas de la boleta de luz, somos claramente la más cara de por lo menos estas 4 imitaciones. Entonces tenemos muchos empleados, empresa estatal y siendo la más cara. Hasta ahora, ¿qué beneficios tenemos de tener este EPEC, la empresa de los cordobeses? A ver, vayamos a la siguiente. Aquí, bueno, nos surge, cuando uno distingue, lo de recién era cuando uno tiene 300 kilowatts, abajo de 300 kilowatts, que son generalmente los hogares. Cuando uno va a las empresas, fíjense que también EPEC te fulmina, digamos, o sea, la barra de la izquierda 94 contra 76, 81 y 74. Pero vamos, si les parece, a la siguiente, que es muy interesante. Bueno, aquí, ¿qué nos pasa? No lean esto si quieren, pero yo les cuento. El presupuesto autoriza al directorio de EPEC a hacer lo que quieran. O sea, siendo una empresa del Estado, dice, pueden contratar, pueden desregular, pueden hacer, realmente EPEC se maneja con una autarquía total, pero resulta que la plata es de todos nosotros y al final, digamos, es una empresa del Estado. Pero la libertad es total. No podrían decir, estamos atados de mano, no. Podrían ser una empresa eficiente, pero no lo son. Inclusive pueden renegociar contratos sin pasar por el Tribunal de Cuentas. O sea, una empresa que se maneja como por fuera del Estado. Y vamos a la siguiente. Aquí también cuenta cómo puede inclusive hacer nuevos contratos sin pasar por licitación pública ni por concursos. O sea, realmente tienen plenos poderes. Y la siguiente, aquí vamos un poco al corazón. Fíjense la cantidad de inversiones que tiene una empresa como EPEC, que son, ustedes si pueden verlo abajo, si le pido al señor director si quiere poner la pantalla completa para que el televidente lo vea, son unos 88.000 millones de pesos que se van en obras de EPEC. Pero claro, no van por las obras públicas, digamos, sino que allí es cuestión de que en el directorio decidan quién hace esa obra, porque finalmente es una sociedad no controlada, digamos. Entonces aquí hay una serie de cuestiones que realmente nos deberían poner en alerta a los cordobeses. Pero acá viene la principal denuncia que queremos hacer esta noche. Una cosa que realmente nos puso los pelos de gallina, nos puso en alarma, nos indignó, para decirlo de una manera. Y es la placa siguiente. Resulta que EPEC paga como empresa impuesto a las ganancias. Y en los últimos 2 años está previsto en el balance que tiene EPEC, como toda sociedad, que entre el 2022 y el 2023 ha pagado aproximadamente 22.000 millones de pesos de impuesto a las ganancias, que se los paga el Estado Nacional. O sea, nosotros nos estamos desangrando cada cordobés pagando la tarifa de luz, que además es la más cara del país, y resulta que 22.000 millones de pesos se van a la nación vía impuesto a las ganancias por la sola picardía de tener una empresa estatal. ¿Está bien esto? Para que se den una idea, con 22.000 millones de pesos, miren, el proyecto más faraónico que tiene Córdoba, que es traer el agua del Paraná hasta Córdoba, que es lo más faraónico que tenemos, sale 50.000 millones. O sea, la mitad de esa obra ya la pagaríamos con el impuestito a las ganancias que paga EPEC. Y hay un largo listado de obras que las haríamos a todas con esa plata, digamos. Así que aquí nos tenemos que indignar porque decimos, che, resulta que al final no tenemos una empresa privada. Tenemos una empresa pública porque supuestamente podríamos pagar menos. No, pagamos más que todo el país. Tenemos la mayor cantidad de empleados del país. Y además, para colmo, se nos va la plata en obras que no controlamos y en un impuesto a las ganancias que es realmente de locos que estemos pagando. Porque es una empresa del Estado. ¿Cómo el Estado le va a estar pagando ganancias al Estado, digamos? Bueno, completamente de loca la administración de EPEC. Ahora le hago la pregunta que usted se está haciendo. Claro, ¿quién le pone el cascabel al gato?
¿Por qué no nos animamos en Córdoba a hablar de PEC? ¿Porque le tenemos miedo al sindicato de Luz y Fuerza? ¿O porque tal vez a algunos políticos les conviene mantener eso ahí como en un cierto nivel de oscuridad para poder nombrar gente en el directorio amiga, para hacer no sé qué cosa? Se lo dejo para que lo piensen. Les dejo estos 10 segundos de Javier Milei, que en diciembre decía, en estos 10 segundos decía una frase que todos nos alertó. ¿No deberíamos estar diciendo una frase como esta en Córdoba? A ver qué decía Milei. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Claro, el tema del que nadie quiere hablar en Córdoba. Yo no maten al mensajero. ¿Vamos a hablar de privatización en algún momento en Córdoba o es una palabra mala porque en el menemismo, digamos? O sea, ya Milei se está animando a nivel nacional. ¿Podemos hablar de, che, en qué momento vale la pena o privatizar o, fíjense, desregular la distribución de energía, que yo se la pueda comprar a EPEC o a otra empresa? O que yo pueda poner otras fuentes de energía alternativas, digamos. ¿Cuándo vamos a hablar de si hace falta privatizar, no sé, el Banco de Córdoba, si hace falta privatizar Caminos de las Sierras, que es de lo que vamos a hablar ahora? Porque finalmente, si es del Estado, es de todos nosotros, pero resulta que ese chiste nos sale más caro que cualquier otra cosa y estamos pagando más caro el collar que el perro. Fíjense lo que pasa con Camino de las Sierras. Les muestro este caso. Camino de las Sierras es la empresa que nos cobra el peaje. Los peajes de Córdoba los cobra Camino de las Sierras, que en un momento fue una empresa privada y por eso valía la pena tener una sociedad anónima, pero ahora es del Estado. Y resulta que ahí también pagamos ganancias. Fíjense esta placa que me va a poner el director. Fíjense que entre el 2021 y 2022, que son los últimos balances que presenta en la página web Camino de las Sierras, también estamos pagando unos 18.000 millones de pesos en impuestos a las ganancias para no entrar en el control del Estado, digamos, para que no entre vía Tribunal de Cuentas, para tener esta sociedad anónima aparte y poder hacer lo que los gobernantes quieran. ¿Saben cuánto es 18.000 millones de pesos? La placa siguiente lo va a mostrar. Es lo que pagamos en el año 2021 más el año 2022 todos los cordobeses en impuesto al automotor, que a todos nos sale su plata, todos los meses pagamos el impuesto al automotor, veo que es sacrificada la cosa. Bueno, toda esa plata en esos años fueron 18.000 millones de pesos. Esos 18.000 millones de pesos Camino de las Sierras agarró, ¡pum!, y lo pagó vía impuesto a las ganancias al Estado Nacional para no sé qué fines. ¿Se dan cuenta que realmente esto está mal administrado? Y por eso vale la pena, como un Milei en Córdoba, que patee el tablero y que digamos, che, empecemos a hablar de cada cosa como corresponde, a ver si realmente se está administrando bien o no. Bueno, se los dejo, sé que seguramente les generará indignación o frustración o decepción. Yo estoy seguro que esto se puede cambiar, pero hay que tener el coraje de ir contra lo políticamente correcto que durante muchos años en Córdoba no nos ha permitido hablar de esto, porque si no, viene el sindicato de Luz y Fuerza y te hace algo, o viene la gente y te hace algo. No, basta. Nos cansamos los cordobeses de pagar, perdón la palabra, al vicio, porque no quiero decir una mala palabra, al vicio plata de más por cosas que supuestamente son de todos, pero no son eficientes. Bueno, vamos a un video sobre inteligencia artificial, una cuestión muy interesante que ha agarrado un equipo de Civilitas, lo está estudiando, cómo estamos a nivel de Argentina. Ya lo voy a invitar a Carmen, que se va a subir conmigo, y lo vamos a entrevistar a uno de estos integrantes del equipo, le decimos Pita González Achával, que ya lo tenemos en línea, pero primero este video. Hola Yuval, soy Cristina, soy maestra de educación infantil y quería preguntarte que como nuestra sociedad está cambiando y evolucionando muy deprisa, ¿qué habilidades y conocimientos crees tú que serían más valiosos para los estudiantes del futuro y cómo las instituciones educativas podríamos adaptarnos a esos cambios? Es una pregunta muy compleja, pero muy importante, porque es la primera vez en la historia que no sabemos contestarla. Porque no sabemos cómo será el mundo de aquí a 20 o 30 años. Como es obvio, nunca hemos predicho el futuro, pero sí podíamos predecir otras cosas porque no cambiaban tan rápido. A lo largo de la historia, hemos sabido las aptitudes que harían falta para sobrevivir y para trabajar. Ahora, cuando pensamos en dentro de 20 años, no solo es que no sepamos cuál será la situación política, sino que no tenemos ni idea de cómo serán la economía,
el mercado laboral, ni qué puestos de trabajo habrá. Sabemos que muchas profesiones actuales van a desaparecer. Surgirán otras, pero no sabemos cuáles. Centrarnos en una aptitud en concreto sería muy arriesgado. Hace unos años se oía mucho lo de que lo más importante era enseñar a los jóvenes a programar, porque los ordenadores eran lo más importante del siglo XXI. Siempre harán falta programadores, es un buen sector, enseñad a los niños a programar. Ahora, la IA de última generación ya sabe programar y mejora a pasos agigantados. Puede que en 20 años tampoco hagan falta programadores ya, al menos programadores humanos. Quizá harán falta cosas totalmente distintas, no sabemos cuáles. Enseñarles a los jóvenes un conjunto de aptitudes muy específicas es una pésima idea. Hay que inculcarles la importancia de seguir formándose y adaptándose a los cambios a lo largo de la vida. La única certeza respecto al futuro es que va a haber cada vez más cambios, más grandes y más rápidos. Qué interesante, ¿no? Fantástico. Carmen, bueno, ¿cómo andas? Muy bien. Como parte de esos cambios que vienen, también en Civilitas hemos propiciado cambios, Eva. Así es, sí, tenemos este equipo joven, digamos. Claro, y Pita, que se llama Pedro González Achaval, ya nos muestra que esto de hablar de la inteligencia artificial es presente, no solo futuro. Así que, hola Pedro. Estamos con Pita al aire. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola Seba, hola Carmen, ¿cómo están? Muy bien por acá. Bueno, Pedro, vos con un equipo de colaboradores está adentrándose en cómo estamos. Ya suficiente incertidumbre nos ha plantado a Harari, digamos. Ahora contanos vos qué estás investigando a nivel de cómo estamos en Argentina y en Córdoba. Perfecto. Bueno, gracias primero por la invitación. La verdad que un gusto estar hoy acá. Nosotros, básicamente, este tema de la inteligencia artificial está hoy muy en boga, básicamente por ChatGPT bueno, el Gemini que es de Google, etcétera, y otras inteligencias artificiales que han salido a la luz. Y básicamente está muy en boga porque a todos nos está empezando a tocar una fibra íntima que es, che, ¿qué va a pasar con nuestro laburo? ¿Vamos a seguir teniendo posibilidades? Han salido estudios súper catastróficos acerca del porcentaje de trabajos que van a desaparecer culpa o por la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías. Y a mí me gusta un poquito este video de Harari porque él dice, no hay una habilidad que nos pueda, digamos, en concreto, que nos haga estar bien preparados ante la inteligencia artificial, sino más bien la flexibilidad y la capacidad de adaptación, que no es más, en mi opinión, esto ya es personal, que la base de la evolución, ¿no? Un concepto muy darwiniano, pero para evolucionar hay que adaptarse y los cambios son cada vez más rápidos y hay que estar preparados para ese constante cambio, siendo flexibles y adaptándonos. Tratar, de nuevo, opinión personal, no resistirse al 100% a los cambios, sino ir creciendo con ellos, ir adaptándose. La humanidad ha pasado por varias revoluciones y se ha adaptado y acá estamos. Obviamente, de nuevo, hay que estar preparados desde la parte, digamos, pública o de la política, prepararse y tratar de tomar las acciones necesarias para que el mercado laboral se acomode. Ahí es muy interesante, Pita, por ejemplo, doy dos ejemplos, uno en el ámbito educativo y el otro en el ámbito de la empresa. Tal vez los empresarios más viejos o los educadores más viejos dicen, cuando viene un alumno o un empleado y me dice, esto que te estoy presentando, tuve la capacidad de pedírselo a ChatGPT y me lo hizo entero. ¿Lo felicito o lo trompeo, digamos? ¿Lo reto o lo felicito? Digamos, hay como sentimientos muy encontrados respecto de si tenemos que alentar la utilización o tenemos que ir en contra de la utilización, digamos. Totalmente. Bueno, básicamente eso es un poquito lo que a nosotros nos motivó a hacer este trabajito de, bueno, cómo estamos en Argentina en relación a la exposición a esta nueva tecnología, ¿no? A esta nueva, que no es tan nueva, pero ahora está creciendo rápidamente y está accesible al público en general. Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros hicimos fue
estudiar, hacer un análisis bien preliminar de cómo está Argentina y hacia el interior de Argentina también, preparada ante esto. Pero yendo un poquito antes, para explicar el contexto, como les decía, no es nuevo esto de la inteligencia artificial, no es algo que salió con ChatGPT, digamos, es algo que viene hace varios años, y de hecho nosotros la base que tomamos es de dos autores que son Acemoglu y Autor, que en 2011 hicieron un trabajito que básicamente estudiaba la posibilidad o el riesgo de automatización de ciertos tipos de tareas en los trabajos, ¿no? Y ellos hicieron una clasificación de tareas que es la que nosotros usamos para hacer este análisis en Argentina, pero la explico brevemente porque me parece importante y también está bueno también para pensar hacia el futuro cómo nosotros queremos responder a esta nueva era, ¿no? Entonces, estos autores clasifican las tareas en, primero, cognitivas y manuales. Las cognitivas son aquellas que requieren un trabajo del intelecto, servicios profesionales, por ejemplo, de gerencia, y las manuales son las que requieren destreza física o algún tipo de manipulación física, ¿no? Y la combinación de estas tareas o de esta clasificación es lo que genera esta clasificación de tareas, que va a ser manual rutinaria, manual no rutinaria, cognitiva rutinaria y no rutinaria. Digamos, voy a ir diciéndolas por menor riesgo de automatización a mayor. Serían, primero, las cognitivas no rutinarias, es decir, utilización del intelecto y que no requieren, o que requieren básicamente utilización del juicio, requieren que las personas tengan capacidad de resolver problemas. Esas son las que menos riesgo tienen de automatización, porque básicamente son difíciles hoy con la tecnología que hay de replicar por un robot o por una inteligencia artificial, que sería, por ejemplo, los servicios profesionales, de gerencia, como les decía antes, profesionales como ingenieros o docentes. Esos son los trabajos cognitivos no rutinarios, difíciles de automatizar. Luego vienen los rutinarios, pero siguen siendo cognitivos, que estos, en relación a los que dije recién, son más fáciles de automatizar porque tienen la capacidad de las máquinas de reemplazarnos. En este caso sería trabajos administrativos, básicamente, de data entry, o lo que se está haciendo mucho hoy con los chatbots, que son trabajos cognitivos, digamos, que no requieren tareas manuales o físicas, pero que ya un chatbot te puede contestar preguntas muy básicas, ¿no? Claro, bien. Y luego vienen las manuales. Vamos con pocos minutos, así que estos dos comentarios finales bien resumidos, sí. Dale, le digo las manuales y las rutinarias y no rutinarias con la misma lógica de recién. Voy a los ejemplos directamente. Las manuales rutinarias serían las que básicamente hace un obrero o un operario de la metalurgia o de la industria, y las no rutinarias son aquellas que también requieren una vueltita más, que puede ser tareas de seguridad, de cuidado, de mantenimiento, que ahí me parece que está el punto que está bueno, que ya voy a volver, la oportunidad que tenemos, ¿no? Que son tareas manuales que no requieren años de educación, que se pueden aprender rápido, pero que tienen un bajo potencial de automatización. Bien. Pero yendo a la Argentina, o sea, con esta clasificación de tareas, y bien rapidito, Argentina, nosotros habíamos trabajado en un grafiquito, no sé si lo tendrán por ahí, y si no, se los comento rápido, pero básicamente, hacia el interior de Argentina hay una gran heterogeneidad, porque tenemos... Ahí estamos mostrando el gráfico. Perfecto. Bueno, en el tope de todo estaría la ciudad de Buenos Aires, que tiene un alto porcentaje de tareas no rutinarias, y entre ellas las cognitivas, es decir, las más difíciles de automatizar. La ciudad de Buenos Aires, como ven, tiene esa barrita azul súper alta. Más larga. Sí. Y bueno, y después... ¿Y Córdoba dónde está ahí, en ese gráfico que desde aquí no lo estoy pudiendo ver? Sí, ahí lo que podemos ver es la clasificación de las tareas que le dije recién. Lo que nosotros hicimos fue tomar, en base a la encuesta permanente de hogares de INDEC, los tipos de tareas que realizan los trabajadores en Argentina. Entonces, Ciudad de Buenos Aires, como pueden ver,
las tareas cognitivas no rutinarias llevan un 42,4%, es decir, las más difíciles de automatizar. Bien, bien. Y en promedio del resto del país, esto es cerca de un 22, un 23%. O sea, hay una gran diferencia. Sí, sí, estamos en la mitad. Bien, bien. Claro, exactamente. Córdoba, en esta clasificación de tareas, está muy por debajo de la Ciudad de Buenos Aires y en la mitad de la tabla, básicamente. Pedro, te propongo, porque se nos va el programa, pero esto es muy interesante, por lo cual, si te parece, has dejado planteado, digamos, estas 4 categorías. Ya nos has adelantado de que Córdoba estamos a la mitad de la tabla, digamos, que ya nos empezamos a preocupar. Y si te parece, te volvemos a convocar para que nos vayas contando qué puntas estás viendo a nivel de soluciones o de ideas o de propuestas, ¿eh? Dale, perfecto. Solo un comentarito más. La oportunidad para Córdoba está en la educación, porque Córdoba tiene, a diferencia, está segunda en la cantidad de personas ocupadas con educación superior completa. Bien, bien. Y eso nos proporciona una gran oportunidad para trabajar en políticas que preparen a la población trabajadora en las tareas que van a hacer frente a la inteligencia artificial. Genial, perfecto, Pedro. Gracias, muchas gracias. Un gusto tenerte como parte del equipo. Muchas gracias. Bueno, Carmen, usted hoy, esta semana... La verdad que me dejó servido. Claro, cuénteme. No, justo el ministro de Educación del nuevo de la provincia de Córdoba ha salido a decir que es prioridad para el gobierno de Córdoba la alfabetización. Aplaudo. Eso me parece fabuloso. Pero cuando vamos a ver qué hay, no está tan claro. Porque el programa que dice que va a bajar de fortalecimiento educativo territorial no dice una palabra de alfabetización, ni una, ni la menciona. Y si vamos a un documento más grueso, que se llama Enseñar Más, donde está volcado todo lo relativo a alfabetización del gobierno 2024, es un cocoliche, claro. Es una confusión total y por ese lado no vamos a ir a ningún lado. Yo lo que invito, como es un tema que lo necesitamos aún para que después los chicos trabajen en inteligencia artificial, necesitamos un plan específico de alfabetización. Si necesita una mano, cuente conmigo. Claro. Horacio Ferreira. Carmen ha hecho algo muy interesante. Vi en un intercambio en Twitter donde usted dijo, Horacio Ferreira dice, desde 3er grado ya tienen que empezar. Usted dice, no, desde primer grado. Desde primer grado, por supuesto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles y seguimos con este tipo de análisis. Espero que les haya servido.